Buenas tardes y bienvenidos. Soy Cristina Barrios, enfermera de diálisis peritoneal y de la consulta ERCA del Hospital Universitario de Burgos, que junto con doña María Teresa Torres, supervisora del Servicio de Nefrología del Hospital Fundación Puigverd de Barcelona, vamos a tener el honor de moderar esta mesa con el título Cuidados paliativos y tratamiento conservador en el paciente renal. Tema que nos va a resultar de gran interés, ya que el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada se ha convertido en un problema social por las múltiples implicaciones que tiene la enfermedad renal crónica en dicho tratamiento, sobre todo en pacientes en edad avanzada que, como saben, suelen acompañar de muchos factores mórbidos. Desde el punto de vista clínico, existen dos tipos de opciones terapéuticas. Tratamiento conservador, que incluye o puede incluir pacientes, instituciones sociales y diversos servicios sanitarios. Tratamiento sustitutivo renal, es decir, diálisis y o trasplantes, que en los pacientes con muchas morbilidades se convierte en no pocas ocasiones en obstinación terapéutica. Así, es frecuente que a menudo tengamos que tomar decisiones en la limitación del esfuerzo terapéutico. Espero que con las aportaciones de los ponentes y con las preguntas de todos ustedes nos resulte interesante y provechoso para el mejor cuidado diario de nuestros pacientes. Recordar a cada ponente que cuenta con 25 minutos de tiempo y las preguntas se harán al finalizar los ponentes. Doy la palabra a María Teresa. Hola, buenas tardes a todos. A continuación voy a presentar a un componente de la mesa, Rosa Sánchez, nefróloga del Hospital General de Segovia, coordinadora del grupo de CPR de la SEN y desde hace 6 años organiza el curso de manejo renal conservador junto con Juan Pablo Leiva, con gran aceptación por parte de la enfermería nefrológica. Y me corrige y es jefe de servicio de nefrología del Hospital General de Villalba. A continuación dará paso a la ponencia que lleva como título Manejo conservador de la enfermedad renal crónica avanzada. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, que la SEDEN haya contado con nosotros para este tema que me parece muy importante. Yo efectivamente inicié mi andadura en el Hospital de Segovia y fue donde comencé con este tema y ahora desde hace 3 años trabajo en el Hospital de Villalba. Bueno, yo me iba a centrar en el manejo de renal conservador de la insuficiencia renal crónica. Evidentemente, el tratamiento conservador está ya definido como un tratamiento más de la insuficiencia renal crónica. Evidentemente, el mejor tratamiento es el trasplante y si el paciente está en buenas condiciones, la terapia renal sustitutiva sería la mejor elección. Pero hay pacientes con elevada comorbilidad, ancianos, con un deterioro funcional marcado, que no se van a beneficiar de la terapia renal sustitutiva. El manejo renal conservador en estos pacientes es una buena alternativa, pero siempre y cuando esté avalado por programas de cuidados paliativos y sean manejados bien. Ya en las guías de buena práctica clínica de la insuficiencia renal crónica está reconocido como un tratamiento más. Debe ser una acción más a ofertar al paciente. Pero todos los programas de insuficiencia renal crónica deben tener programas de cuidados avanzados y cuidados al final de la vida y siempre coordinados con atención primaria y especialistas de cuidados paliativos. Esto lo dicen las guías de buena práctica clínica. Este va a ser un poco la hoja de ruta de mi charla. Voy a intentar decir por qué están justificados los programas de cuidados paliativos renales en la nefrología. Evidentemente, elegir al paciente mejor candidato a manejo renal conservador lleva un proceso de toma de decisiones compartidas. Necesitamos tener ciertas habilidades de comunicación. Cómo pienso yo que debe estar organizada una consulta de ERCA conservadora, algo del tratamiento de síntomas que va a ser fundamental en estos pacientes y un poquito acerca de la dieta en pacientes en cuidados paliativos renales. En cuanto a los modelos de integración de cuidados paliativos renales, pues bueno, Juan Pablo y yo fuimos un poco pioneros en el tema y cuando nos empezamos a interesar sobre la problemática de estos pacientes, pues el modelo ideal para nosotros fue que los cuidados paliativos deben estar disponibles del diagnóstico de la enfermedad renal en todas las etapas de la terapia renal sustitutivo y, evidentemente, en caso del paciente elija el tratamiento conservador, cuando se hace una retirada de diálisis
en la uremia terminal o en situación de últimos días. Esto tiene que estar avalado por un equipo multidisciplinario, como pongo en la diapositiva, que evidentemente el nefrólogo, la enfermera son fundamentales, pero que los especialistas de cuidados paliativos también, pero que puedes ampliarse a otras especialidades como son geriatras, atención primaria, fisioterapeutas, etcétera. Hemos coincidido con lo que dicen las guías CADIGO, en nuestra concepción de modelo de cuidados paliativos de la enfermedad renal crónica, que deben estar disponibles desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad hasta el final de los días del paciente, porque en todas estas etapas vamos a necesitar hacer valoraciones pronósticas con los pacientes, controlar el dolor, controlar los síntomas, hacer un soporte psicosocial, hacer un soporte nutricional y, por supuesto, valorar en todo momento los objetivos y preocupaciones que tiene el paciente. Estas son las últimas guías que han sacado las CADIGO sobre el manejo de soporte en estos pacientes, porque hay mucha preocupación en la comunidad internacional de marcar una hoja de ruta que ayude a la nefrología, de alguna manera, a ver cómo se implementan estos cuidados. ¿Por qué son necesarios los cuidados paliativos? Pues fundamentalmente nuestros pacientes tienen mucha carga de síntomas, tanto físicos como psicológicos. La mortalidad anual en diálisis es muy elevada, la retirada de diálisis es frecuente, los cuidados al final de la vida generalmente son insuficientes y los sometemos a muchísimos procedimientos invasivos, que luego hablarán mis compañeros del tema, y por supuesto son necesarios en la ERCA conservadora. ¿Y para quién son necesarios estos programas de manejo renal conservador? Pacientes susceptibles de diálisis que deciden no dializarse, hay pacientes que no quieren diálisis. Pacientes ancianos con elevada comorbilidad, donde médicamente no está indicado la diálisis, o pacientes con falta de capacidad de decisión, que no siempre se les oferta diálisis. ¿Y qué es esto de la ERCA conservadora? ¿Cómo lo definiríamos? Pues Fliss-Murta lo define muy bien. Es un plan de cuidados integral centrado en el paciente con insuficiencia renal crónica avanzada. Objetivos: seguir retrasando la progresión de la insuficiencia renal, tratar sus complicaciones. Esto todo es importante hacer una toma de decisiones compartida con el equipo, un manejo activo del dolor y de los síntomas, habilidades de comunicación van a ser muy necesarias, hacer un plan de cuidados paliativos avanzados, hacer un soporte psicológico, un soporte familiar y social, atender a los cuidados al final de la vida y tener en cuenta también pues, aspectos culturales y espirituales. Objetivo: mejorar la calidad de vida. Hicimos una encuesta hace unos años de por qué los pacientes en España eligen tratamiento renal conservador. Coincidíamos con el resto de la literatura. Son pacientes con deterioro funcional, con comorbilidad elevada, como veis en la diapositiva, de edad avanzada. Algunos tenían instrucciones previas, simplemente entraban a la consulta y decían que no lo deseaban. Generalmente son pacientes que ya llevamos mucho tiempo seguidos en nefrología y con elevada enfermedad cardiovascular. ¿Y qué discusiones debemos tener con ellos antes de comenzar un programa de manejo renal conservador? Pues evidentemente tiene que ver un nefrólogo y una enfermera de nefrología que se preocupen por el tema, es decir, alguien que lidere este tipo de programas, que se preocupe, hacer una toma de decisiones compartida, discutir los objetivos de cuidados y hacer una estimación pronóstica específica. Con un equipo multidisciplinar, de la dieta luego vamos a hablar, y en todo momento monitorizar y tratar el dolor y los síntomas. Esto debe de verse en las unidades de nefrología como una innovación, o sea, tenemos una oportunidad tremenda, tanto en enfermería como los médicos, para innovar en nuestra especialidad, en la nefrología. Debe verse como un tratamiento más y cuando lo haces bien es muy agradecido. Entonces, no debe verse como un fracaso que el paciente no entre en diálisis o no pueda ir al trasplante. Es una etapa, además, de la insuficiencia renal que hay que hacerlo bien y cuando lo haces bien es muy agradecido. Para ello, evidentemente, pues te tienes que formar en distintas áreas. Se necesita una formación continuada. Lo ideal que tanto en la carrera de enfermería como en la carrera en la especialidad de nefrología nos formasen en ello. Necesitas habilidades de comunicación, trabajar bien en equipo, fundamentos de bioética, que eso para toda la medicina y toda la enfermería es fundamental, y la parte clínica asistencial que ya no la enseñan habitualmente.
Bueno, el proceso de toma de decisiones de qué paciente va a ir a manejo renal conservador o no es el sistema nervioso central de la toma de decisiones de qué paciente es un buen candidato para manejo renal conservador. Lo primero que hay que hacer es ofertarles todas las técnicas de diálisis, de terapia renal sustitutiva, o sea, de opciones de tratamiento de la insuficiencia renal y en ella incluir, evidentemente, el tratamiento conservador. Pacientes que pensamos con mucha comorbilidad, ancianos, que pueden ir bien, pues hay que, a pesar de que no le vas a ofertar solamente el tratamiento conservador, hay que explicarle las ventajas y inconvenientes que tienes con cada técnica. Esto no se puede hacer de esta manera, no se puede hacer delante del ordenador, un médico, tal. Esto hay que hacerlo con un equipo multidisciplinar. Lo ideal, pues, hacer una reunión de acogida donde, como mínimo, pues estén el médico, la enfermera, que puede ser la enfermera de ERCA, lo que se encargue, o la enfermera de diálisis, o la que mejor conozca al paciente. Es bueno que estén los equipos de cuidados paliativos, porque si se disponen de ellos, porque ellos van a ayudarnos muchísimo. Si hay un psicólogo disponible, fenomenal, y un trabajadora social, si viene el médico de atención primaria, fenomenal. Pero tiene que ser un trabajo de equipo. Evidentemente, tenemos que ver quién se va a beneficiar o no. Eso es una decisión clínica. Hay pacientes que, evidentemente, no está indicado directamente que vayan a diálisis y hay que hacer una deliberación ética, que simplemente es pensar si al paciente le va a ir bien o le va a ir mal la diálisis o el tratamiento conservador. Y en la toma de decisiones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que hay que comunicar el pronóstico, hay que saber hacer una valoración pronóstica. Hay que hablar con el paciente de la supervivencia, porque te lo va a pedir en tratamiento conservador comparado con diálisis. Hay que hablarles de la calidad de vida que van a tener. Hay que indagar los deseos y los valores del paciente, porque nos va a servir mucho para tomar las decisiones. Esto es difícil empezar esta conversación, ¿no? Pero si miramos la trayectoria funcional que tiene el paciente y hacemos una valoración pronóstica, lo sabemos hacer, eso va a servir para adaptar el esfuerzo terapéutico y va a facilitar mucho la toma de decisiones en el presente. ¿Predictores de mal pronóstico conocidos? Pues ya existe evidencia científica que pacientes mayores de 35 años, con una elevada comorbilidad, medida por un Charlson o un Davis, mayor de 8, con un deterioro funcional marcado, un Barton, un PPS, un Karnofsky, menor de 40, que tienen enfermedad cardiovascular, principalmente cardiopatía isquémica, un estado nutricional malo, un síndrome de desgaste calórico-proteico, o con la pregunta sorpresa de si no nos sorprendería que el paciente falleciese a los 6 meses al año, decimos que nos sorprendería, pues dos más de estos son factores de mal pronóstico. Es decir, nos va a decir que este paciente va a ir mal en diálisis. Tenemos que incorporar también la valoración integral geriátrica, porque nuestros pacientes son ancianos, tenemos que medir la fragilidad. Un paciente frágil, con deterioro cognitivo, que frecuentemente se cae, dependiente para todo, pues es un marcador de mal pronóstico en terapia renal sustitutiva. Pero bueno, el paciente nos va a decir, bueno, ¿y en qué consiste este tipo de tratamiento comparado con la diálisis? ¿Hay evidencia científica que el manejo conservador es una alternativa buena en este tipo de pacientes? Pues bueno, en fin, no tenemos metaanálisis al respecto, no tenemos estudios randomizados, pero ya existe suficiente literatura que nos indica que pacientes mayores de 80 años con elevada comorbilidad, cuando los comparas con pacientes con diálisis, la supervivencia es similar. Viven igual en tratamiento conservador que en terapia renal sustitutiva. Este es el último estudio del año 2006 de una población holandesa, pues que nos viene a decir lo mismo, que en cualquier grado de filtrado glomerular, los pacientes añosos con elevada comorbilidad, aquí lo miden por un índice de Davis, tienen la misma supervivencia que pacientes en diálisis. Es decir, pacientes con comorbilidad elevada y añosos probablemente vayan igual en tratamiento conservador que en diálisis. Eso es una cosa que hay que comunicarse a los pacientes. Pero entonces nos va a decir, bueno, y a ver, ¿y cuánto voy a vivir? Porque ¿se vive más o se vive menos con manejo renal conservador? Hombre, la realidad es que la mayoría de los artículos, los pacientes en diálisis sobreviven más. Pero si tenemos en cuenta la cantidad de tiempo que están en diálisis hospitalizados, pues la calidad de vida pues, probablemente sea similar.
Ya está demostrado que pacientes que entran en diálisis con un deterioro funcional marcado, no solo es que no mejoren la funcionalidad, es que van empeorando de forma progresiva. Bueno, entonces el paciente nos dice, bueno, ¿y en qué consiste este tratamiento? ¿No? Porque yo voy a empezar a tener síntomas. ¿Cómo van a solucionar esto ustedes? Pues hay que ser honestos, ¿eh? En este trabajo de Flis-Murta, pues se ve que los pacientes en tratamiento conservador efectivamente tienen una carga de síntomas importantísima. Tienen fatiga, prurito, adormecimiento, dolor y que producen un grado de estrés muy importante en el paciente. Y estos síntomas en el último mes de vida se multiplican en intensidad. Eso hay que ser honesto, decírselo, pero nosotros debemos saber resolver esta situación, tratar los síntomas de otra manera. Y también tenemos que saber y decírselo que muchos de los síntomas con la diálisis no se solucionan. Hay muchos pacientes mayores que inician diálisis, resuelves un poco los síntomas derivados de la uremia, pero tienen otros síntomas que son síntomas geriátricos que no se resuelven con la diálisis. Y esto también se les debe comunicar de alguna manera. Síntomas como, por ejemplo, la fatiga, la letargia, muchos de ellos en diálisis tienen más deterioro cognitivo, muchos más de ellos tienen prurito. Hay síntomas que realmente no se resuelven, no cambian con la diálisis. Es decir, debemos discutir los efectos, tanto positivos como negativos, de todas las técnicas. Esto es más fácil de lo que parece, porque la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta, en donde se les explica los tipos de tratamiento de la insuficiencia renal, vienen con la decisión tomada. Cuando le haces una encuesta a los pacientes de que si saben de qué es eso el tratamiento conservador, pues la verdad es que no quieren hablar del tema, la influencia del médico, pues lo que usted quiera. Generalmente se dejan mucho llevar por el médico, pero la mayoría en general tiene la decisión ya tomada. Dice, mire, yo soy muy mayor, yo quiero disfrutar de la vida, no quiero venir aquí 3 días en semana y es más fácil de lo que parece. Estas conversaciones, comunicar el pronóstico, hablar de la supervivencia, es muy difícil para todos. Es una conversación incómoda. Es más fácil meter a un paciente en diálisis que no iniciar una conversación que puede ser incómoda tanto para el paciente como para la familia como para el médico. Para ello tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Las principales barreras que encontramos en la toma de decisiones son el tiempo, porque eso necesita tiempo, este tipo de conversaciones, y las habilidades de comunicación. Y otras barreras que cuando les preguntamos a nuestros compañeros nefrólogos, le hacen una encuesta y dicen ¿qué barreras encuentras y dificultades para que el paciente elija tratamiento conservador? Pues siempre te dicen lo mismo. Hay barreras económicas. En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay incentivos económicos que cuentan, ¿no? En la disposición de equipos de cuidados paliativos, domiciliarios, hospitalarios, también cuenta. El carecer de habilidades de comunicación. Pero bueno, son barreras que se pueden superar. Como toda la literatura médica, pues este artículo es muy interesante, donde nos dice las habilidades que tenemos que tener para llevar una conversación de este estilo en la toma de decisiones. La primera habilidad sería utilizar herramientas pronósticas para identificar a los pacientes que pueden no beneficiarse de la terapia renal sustitutiva. Comunicar el pronóstico, pues es informar que pueden no ir bien en diálisis. Otra habilidad es incorporar los valores y deseos del paciente, preguntarle al paciente cuáles son sus miedos, cuáles son sus fortalezas. Implicarle en este tipo de tratamiento nos va a enganchar muchísimo y preparar al paciente y a la familia para la transición al final de la vida. Si el paciente, somos afortunados, si tiene un documento ya de voluntades anticipadas, pues va a facilitar mucho este tipo de conversaciones, tiene las ideas claras. Y bueno, pues en el momento que tengamos claro que va a ir para tratamiento conservador, tiene que saber que tenemos un plan para él, que tenemos muy claro cómo le vamos a tratar y tenemos muy claro cómo vamos a funcionar, que es lo que le preocupa al paciente. Es decir, tenemos que tener un plan de cuidados avanzados con el paciente de calidad. A partir de aquí la medicina es una medicina centrada en el paciente, basada en el tratamiento de los síntomas.
de cuidar al paciente y a la familia, de cuidar los aspectos psicológicos y todo esto hasta el final de sus días. El objetivo, pues, que el paciente conozca su estado en cada momento, que se identifique con los objetivos de cuidado y prepararse para las decisiones que se tomen cuando la insuficiencia renal croniana. Fundamental, aquí contar con los equipos de cuidados paliativos, porque nos van a ayudar mucho tanto en el ámbito hospitalario como domiciliario. Y, sobre todo, es importante estar coordinados, porque al final de la vida, en los últimos meses, es donde aparecen los síntomas, es donde aparece el edema agudo de pulmón, la disnea, la hiperpotasemia, el paciente está con muchísimo más prurito. Aquí debemos estar muy coordinados con estos equipos y atenderles bien al final de la vida. ¿Dónde les atendemos? Pues muchos pacientes, lo ideal sería que estos pacientes falleciesen en domicilio. Pero bueno, muchos quieren estar en el hospital, otros pacientes necesitan de hospitales de cuidados paliativos. Quería hacer una mención especial porque probablemente este tipo de hospitales que forman parte de la atención de cuidados en la medicina paliativa de pacientes oncológicos, probablemente nuestros pacientes estén infrautilizados. En este tipo de hospitales no aceptan pacientes que estén en diálisis. Tiene que ser un paciente que ya se haya retirado de la diálisis y quizás, pero potencialmente hay familias que lo necesitan y quizás lo tengamos infrautilizados. ¿Qué no debemos hacer con un paciente en ERCA conservadora? Pues mirad, este es un artículo impresionante, con una calidad humana muy importante. Lo escribió pues, uno de los pioneros de cuidados paliativos, que fue Jaime Sanz Ortiz, un oncólogo de Santander, y decía, una frase que nunca se debe decir es: no hay nada más que hacer por usted. Todos nosotros tenemos experiencia de pacientes que en la unidad en las consultas de nefrología le ha dicho: váyase usted, no venga más, porque usted no tiene indicación de diálisis o de trasplante. Y a veces son pacientes que nos encontramos en esta situación, esta es una situación intolerable. Este artículo está muy bien porque comenta también que la comunicación con el paciente moribundo no es fácil y está llena de emociones y que conllevan un desgaste para la persona que los va a cuidar. Esto no debe ser así. El plan de cuidados con estos pacientes se puede aprender y simplemente es sencillo, es hacer una estimación pronóstica, saber comunicarlo, un equipo multidisciplinar, directrices avanzadas y tener muy en cuenta los objetivos y los valores del paciente. ¿Cuándo debemos tener estas conversaciones el paciente? Pues estas conversaciones se deben incorporar a la práctica diaria, no solamente en la ERCA, sino en las unidades de diálisis. Antes de iniciar diálisis, si va a iniciar, y cuando inicia diálisis a los 3 meses y al año, o cuando el paciente se pone muy malito. En la elección del tratamiento de la ERCA, en el inicio, un paciente que hospitaliza de forma muy frecuente, y no esperar hasta que se ponga muy malo, y ya hagamos una retirada de diálisis. Y esto debe ser un acto planificado, tanto para el nefrólogo como para la enfermera, porque lleva su tiempo y debe estar agendado en la consulta de enfermería y en la consulta del nefrólogo. Haya guías de comunicación con el paciente que está seriamente enfermo, que nos puede ayudar a hacer un checklist y a ver y a estructurar la conversación con estos pacientes. ¿Qué debemos transmitir? Pues que le vamos a cuidar y que aunque no le vayamos a prolongar la vida, se la vamos a ensanchar, como decía Cicely Sanders. Bueno, ya estamos en la consulta de ERCA conservadora. Lo ideal es que tengamos una consulta monográfica, mínimamente llevada por un nefrólogo y la enfermera. Si tenemos psicólogos, psicoterapeutas y si el médico de paliativos puede venir a pasar visita con nosotros, fenomenal, ¿no? Lo ideal es presentar en estos casos en un comité multidisciplinar junto con cuidados paliativos, porque al fin y al cabo van a ser los que van a cuidar también o nos van a ayudar a cuidar a estos pacientes. Y bueno, la programación de visitas pues va a depender de la estabilidad clínica que tenga el paciente, del grado de filtrado glomerular y de las necesidades que vayan surgiendo. En cada consulta hay que hacer una valoración integral del paciente, una evaluación clínica, una evaluación funcional, que eso en enfermería lo hacéis fenomenal. Hay que medir la fragilidad, si tienen deterioro cognitivo, una evaluación afectiva, porque estos pacientes tienen muchos síntomas psicológicos, depresión, ansiedad, una valoración social, porque hay que atender al cuidador,
Hay que poner una nota en la historia clínica de instrucciones previas para que sepa un poquito de que el paciente está en tratamiento conservador y evitar que venga a urgencias y cualquier nefrólogo le meta en diálisis, y conseguir una adecuada coordinación para asegurar continuidad en los cuidados. Para eso debe constar en el informe clínico, que debe haber uno en el hospital, otro para cuidados paliativos, otro para atención primaria y servicios sociales. Intervenciones, pues intervenciones clínicas, las que se hacen habitualmente en la consulta. Los síntomas, debemos medir y valorar los síntomas en cada consulta. ¿Cómo? Pues tenemos ya herramientas muy interesantes para valorar la intensidad y los síntomas que tiene el paciente. Una de ellas ha sido reciente validada por Daniel, que es un enfermero de CUDECA, una unidad de cuidados paliativos, que la ha validado al español y que incluye mucha variedad de síntomas, tanto físicos como psicológicos, y algunos asociados a la insuficiencia renal, como puede ser, por ejemplo, las piernas inquietas, y que puede ser utilidad para seguir a estos pacientes. Tenemos que manejar los síntomas de forma activa. Tenemos que tratar el dolor, tenemos que tratar la fatiga, tenemos que seguir, ¿cómo? Pues conseguir que no estén anémicos con EPO, fomentar el ejercicio, tratar la malnutrición, tenemos que tratar los trastornos del sueño, el prurito. En este sentido, la gabapentina es la que más ha demostrado evidencia que funciona. La anorexia con acetato de megestol o cannabinoides o prednisona, si tienen vómitos antieméticos, si tienen boca seca, pues secretagogo. Debemos saber manejar los síntomas al final de la vida, sobre todo si en un momento dado no disponemos de cuidados paliativos. Atender que los síntomas psicológicos en esta fase son los más prevalentes, la ansiedad, la depresión, el delirium. Y las náuseas y los vómitos, pues habitualmente como con aloperidol o levomeprorafina a mitad de dosis, las secreciones de tracto respiratorio con buscapina, la disnea con morfina o diuréticos de asas, y la psicosis o el delirio con aloperidol y la agitación terminal con midazolam. Disculpe, quedan 2 minutos. Vale. Voy a pasar simplemente a una parte que me parece muy importante para la enfermería que se va a dedicar a esto, que es la nutrición. Hasta hace poco, en la mayoría de las revisiones de cuidados paliativos renales no había absolutamente nada de nutrición. Yo he encontrado esta revisión que me parece buenísima, que es cuál es la nutrición, la dieta ideal en un paciente en cuidados paliativos renales, en manejo renal conservador. El resumen es que debemos ser flexibles, no debe ser una dieta estricta, tiene que ser una dieta adaptada a los objetivos del paciente y que siempre debe estar complementado con la función física. Debemos promover el ejercicio, porque además va a ser un mecanismo para tratar la astenia. Esto lo ideal sería tener dietistas y fisioterapeutas en nuestras unidades, pero bueno, tenemos que conseguir para tenerlos. En cuanto a la ingesta energética, pues dependiendo del paciente, no dicen nada. La ingesta proteica igual que la de prediálisis. El potasio, siempre hay que intentar averiguar si hay ahorradores de potasio o otras causas de hiperpotasemia, y bueno, pues hay que valorarla. Y luego lo que hay que pensar que con la nutrición, con la dieta, podemos ayudar a tratar los síntomas. Tenemos que tener esta visión. Si el paciente está con anorexia, debemos intentar evitar restricciones, elevar las calorías. Si tiene disgeusia, pues por ejemplo el bicarbonato, que sirve para tratar la acidosis, va a ser útil. La hidratación para el prurito, y etcétera. La nutrición al final de la vida de nuestros pacientes, pues totalmente flexible. Le tenemos que quitar la angustia, tanto a los familiares como a los pacientes, del tema nutricional. Y eso hay que educar a los familiares para decirles, es que el rechazo que tienen hacia en esta fase hacia la comida es habitual, no forzar. Es decir, la buena comida lo primero, ¿no? Y no tenemos que angustiar a los pacientes con nada. Hay mucho campo de investigación en este tema para demostrar de alguna manera que el manejo renal conservador mejora la calidad de vida, y bueno, pues aquí a partir de ahora podemos investigar todos. Y bueno, simplemente decir pues que es una buena lección de tratamiento en pacientes seleccionados con insuficiencia renal crónica, pero siempre avalado con un buen programa de cuidados paliativos renales. Tenemos herramientas para hacerlo, porque ya existen guías como esta,
Esta guía es muy buena, que es la guía de Palma de Mallorca de enfermedad renal crónica avanzada, que podéis disponer en Internet de ella. Ya se empieza a hablar de este tema en libros de cabecera, nuestros, en este caso de diálisis peritoneal. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Y perdón por pasarme. Muy bien. La verdad que es un tema que podríamos estar hablando horas, como ya veréis en los siguientes ponentes, e intentaremos ajustarnos al tiempo. A continuación daremos paso a Juan Pablo Leiva, médico de familia, trabaja como responsable de la integración de cuidados paliativos en el Hospital de Manacor. Su formación en cuidados paliativos renales en múltiples países, Canadá, Londres, Reino Unido. Ha desarrollado en la Academia Europea de Cuidados Paliativos la docencia como uno de sus principales intereses y trabaja con otros profesionales de la salud como son médicos, cirujanos, enfermeras y otros tantos como son también los bomberos, siempre en aspectos relacionados con la final de la vida. Le vamos a dar paso con el título de la ponencia, que lleva como título Limitación del esfuerzo terapéutico en tratamientos sustitutivos renales. Cuando quiera. Se escucha, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar con vosotros esta tarde y enhorabuena por tener este espacio para reflexionar sobre estos temas que son de interés para todos nosotros. Podemos haber visto que algunas personas desarrollan diabetes, otras hipertensión, otras enfermedades oncológicas, otras ninguna, pero todos en lo que coincidimos es que en el final de la vida. Esto es un fenómeno, es una situación, la vamos incluso a alejar de la palabra fenómeno y la vamos a poner como una condición, como una circunstancia del ser humano. Así que me parece que es de relevancia e importante que podamos dedicar parte de nuestro desempeño profesional para revisar este tema y para tener de alguna manera pues mejor conocimiento, mejores habilidades y mejor control para poder dar mejor calidad a los pacientes. Explicaba Rosa que habíamos iniciado con este trabajo de cuidados paliativos renales en Segovia. Me gustaría saber si hay alguna enfermera de Segovia por aquí, que levante la mano. ¿Hay alguna? ¿Se han marchado ya? Bueno, pues lo que os quiero decir es que cuando empezamos con esta iniciativa, que tuvimos la suerte de tener mucho apoyo del jefe de servicio y todo el entusiasmo de Rosa y el engranaje que Rosa tenía en la Sociedad Española de Nefrología, fue lo que pudo hacer que se avanzara y pudiéramos de alguna forma llevar los conceptos, la iniciativa más allá. Pero os quiero decir, cuando empezamos, cuando dijimos en aquel momento, vamos a hacer un estudio, vamos a empezar... Gracias. Es que así... Si puedo caminar, ¿me escucháis? Sí, muy bien. Pues cuando iniciamos con la nefrología de Segovia, pues necesitábamos mucha ayuda de enfermería, obviamente, muchísima. Y cuando me acerqué concretamente a hablar con ellas, dijeron, mira, a ver, que tenemos mucho trabajo, que tenemos muchas cosas que hacer, pero sí que nos interesa esto de cuidados paliativos, pero vamos a pedir algo a cambio, dijeron las enfermeras, unas señoras, la verdad, que muy puestas en su sitio, y bueno, estaba un poco nervioso, y digo, bueno, a ver qué será, y dicen, pues queremos formación. Y era como, wow, estupendo, porque era por donde teníamos que empezar, y fue realmente desarrollar aquel primer pequeño currículo de formación con la enfermería lo que hizo que cobrara forma, lo que hizo que en el servicio se pudieran venir compañeros, Elena García, que vosotros la conocéis mucho por docencia de counseling, que trabaja mucho con vosotros y que formara parte del equipo, que viniera también un profesor de cuidados paliativos de Madrid y que nos empezaran a apoyar. Esto fue, pero yo creo que lo que le dio mucha solidez dentro del servicio fue la presencia de enfermería y el compromiso. La palabra compromiso, que muchas veces da prurito, que muchas veces no nos gusta, pero realmente ha sido esto lo que ha permitido que todos los demás elementos formaran parte de una constelación muy positiva. La superenfermera. Y es que lo sois. La verdad es que con mucho orgullo puedo decir que al ser
médico de cuidados paliativos, pues somos un poco enfermeros, tenemos algo de vuestra sangre. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a cuidados paliativos, que en la diapositiva anterior lo había querido subrayar, porque los profesionales en los cuidados, los expertos, los que mejor saben cuidar, sois vosotros. Y nosotros, pues, aprendemos con otra perspectiva, con otra visión, y que luego estamos destinados a complementarnos, estamos destinados a trabajar en equipo. Sin embargo, no nos enseñan mucho a trabajar en equipo. Y esta es una de las habilidades que tenemos que aprender para poder desarrollar unos cuidados paliativos de calidad, unos cuidados paliativos que merecen nuestros pacientes y sus familias. Volvemos a la enfermera y ahora os cuento cómo está diseñada esta charla, estos minutos que voy a compartir con vosotros. Vamos a ver unos conceptos generales de cuidados paliativos, vamos a ver un modelo de limitación de esfuerzo terapéutico que estamos desarrollando en Manacor, que estamos desarrollando con los compañeros con mucho entusiasmo, y el método que estamos utilizando para esto. Y para continuar os voy a pedir que por favor todos tengáis a una persona al lado. El que no tiene a nadie, que se busque a alguien. No podéis estar ahora mismo sin nadie al lado. ¿Va en serio, Poneros con alguien, que nos hace falta. Nos hace falta que estéis con una persona porque vamos a trabajar con unos conceptos muy importantes que no se os pueden olvidar. Para que no se olviden estos conceptos, vamos a hacer una pequeña dinámica, que es trabajar con el compañero que tengamos al lado. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos nos pide que trabajemos en disminuir, en eliminar las barreras que van a dificultar y están realmente generando más distancia entre aquellos pacientes que reciben cuidados paliativos. Y una de esas grandes barreras son los errores conceptuales, que cada uno entienda una cosa y no nos podamos hablar entre nosotros, no podamos realmente tener el mismo lenguaje, no podamos comunicarnos. Entonces, vamos a empezar a revisar estos conceptos que nos pide la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, que los tengamos muy claros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un minuto de reloj para que con el compañero de al lado, en un minuto, cada uno exponga al otro cuál es la definición que conocéis sobre eutanasia. En un minuto, lo voy calculando ahora mismo. Muy bien, se ha cumplido el minuto. Paramos para que nos alcance el tiempo. Ahora, yo os voy a decir los 3 elementos que tienen que estar presentes en el concepto. 3 elementos conceptuales que, si no lo habéis dicho, no es. No es y será otra cosa, pero eutanasia no es. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que es el siguiente concepto que vamos a ver, no es legal en España. Sí que lo es en Holanda, en Bélgica, en Suiza y en 2 estados de Estados Unidos, que son Oregón y Oklahoma, pero no en España. Y los elementos son los siguientes. 1, tiene que haber petición expresa del paciente de poner fin a la vida. Que lo viene pidiendo su madre, su mujer, su mejor amigo porque le quiere mucho, no lo es. O porque al profesional se le ha ocurrido, no lo es. Y va a ser otra cosa. Si no lo pide el paciente, no lo es. 2, tiene que haber un acto médico. Tiene que haber un acto médico acompañado, pues, de los profesionales que hagan falta para el plan que tengan. Y 3, que se produzca el final de la vida de este paciente. Y esto, pues, en el contexto de una enfermedad degenerativa progresiva y avanzada, ¿vale? Entonces, si no están estos 3 elementos presentes en la definición que habéis dicho, si había un matiz, pero si es que lo que pasa es... No lo es. Y ahora vamos a revisar los demás. Vamos a tener otro minuto para el siguiente concepto. Venga, a partir de ahora.
Un minuto. Nuevamente revisamos los 3 elementos conceptuales que deben de estar presentes en la definición. Nuevamente, volvemos y compartimos con el previo, que debe ser una petición expresa del paciente. El segundo, y lo que marca la gran diferencia, es que aquí no hay un acto médico, sino que aquí lo que hay es una facilitación de recursos, aquí lo que hay es un consejo, aquí lo que hay es una manera de aconsejar, de darle las vías al paciente para que lo haga por sí mismo. Y el tercero, el final de la vida. ¿Recordáis la película Mar Adentro? ¿Recordáis a Ramón Sampedro? ¿Qué es lo que pasa? Este es el ejemplo excelente. Está súper bien trabajada la película. Lo que sucede es que el hombre es cuadraplégico y al final le acercan en un vasito y con una pajita que no se lo facilita un familiar, sino que es incluso una amiga. Está muy bien hecho, no es un sanitario, no es un familiar. Y es el paciente quien decide sorber o no sorber de la pajita. Es suicidio, no nos olvidemos de esto. Esto de eutanasia activa y eutanasia pasiva no existe. Esto nos han confundido las redes sociales, nos han confundido la prensa rosa, la prensa amarilla, intentando que tengamos una confusión de algo que además los gobiernos utilizan para manipular, que los gobiernos además utilizan para movilizarnos. Entonces, nosotros desde un foro científico tenemos que tener los conceptos claros. ¿Por qué? Porque si mañana uno de vosotros da una opinión en el hospital, o me da igual en la carnicería del barrio, los que lo escuchen dirán, cuidado, que ella, que él es enfermero de tal hospital y lo ha dicho, ¿eh? Ojo con lo que decís. Por eso es importante que lo podamos revisar. Muy bien, vamos a pasar al tercer concepto y es el que nos interesa académicamente en la charla y es el de limitación de esfuerzo terapéutico. 30 segundos porque este es más fácil, ¿eh? Venga, vamos. Muy bien. Por el murmullo vamos a decir que ya habéis terminado, que va disminuyendo. La limitación de esfuerzo terapéutico, de una manera académica, la vamos a dividir en 2, para tenerlo muy fácil. No inicio o retirada de un tratamiento. No iniciamos, por ejemplo, un antibiótico, una anticoagulación, o las podemos retirar. No colocamos una sonda nasogástrica o no hacemos una intervención quirúrgica, así como podemos retirar una diálisis o una ventilación mecánica invasiva. Los siguientes 2 conceptos os los comento yo directamente. La terapia de sedación paliativa básicamente consiste en la disminución del nivel de conciencia a través de medios farmacológicos ante un síntoma refractario en un paciente que se encuentre en una situación de últimos días secundaria a una enfermedad progresiva, activa y avanzada. Ojo, quiero que la palabra que tengáis presente es síntoma refractario. ¿Qué es un síntoma refractario? Aquel que no responde a todos los tratamientos y medios de los que podemos tener disposición en nuestro medio. Si hemos utilizado todo lo que tenemos y el síntoma no lo logramos controlar, y el que más frecuentemente se presenta en nuestros pacientes es disnea, es lo más difícil de controlar. Muchos piensan que es dolor, pero no. Tenemos más recursos para controlar el dolor que la disnea. El segundo síntoma más frecuente es el delirium. El tercero sí que es el dolor y el cuarto suelen ser sangrados. Cuidados paliativos. La definición que quiero transmitiros es la que se ha utilizado en el Reino Unido para reconocimiento de los cuidados paliativos como especialidad médica. Y esta empieza diciendo que es el estudio y manejo de pacientes con enfermedades progresivas, degenerativas y avanzadas, en quienes no hay una opción de tratamiento curativo y para quienes el objetivo del tratamiento y de los cuidados es la calidad de vida. Ojo, empieza la definición diciendo que es el estudio, pero ya no con TAC, pero ya no con PET-TAC, pero ya no con fistulogramas, pero ya no. No.
Si hará falta, bueno, haremos lo que haga falta, pero ahora lo que nos interesa estudiar más que la biología es la biografía del paciente. Y aquí es donde tenemos que traer a cuenta a Gregorio Marañón, y la tecnología más importante que nosotros tenemos en cuidados paliativos es una silla, es tiempo para poder hablar con los pacientes. Entonces, equipos de cuidados paliativos sobrecargados tampoco están ofreciendo calidad. Y ojo, porque es lo que la Administración de alguna forma también nos va llevando en esa dinámica. Necesitamos los equipos de cuidados paliativos hacer equipo con vosotros para poder dar calidad a ese paciente. Nosotros en el Hospital de Manacor tenemos un equipo de soporte, un equipo de integración. No somos una unidad, no somos un servicio, y nos complementamos y hacemos equipo con cada uno de los servicios del hospital, como es el caso de la nefrología, o neuro, o neumo, o cirugía, o urgencia. Vamos y nos complementamos con vosotros, porque los pacientes pueden tener necesidades altamente complejas o no complejas, y nosotros participamos directamente y de una manera más vinculante con los pacientes con necesidades altamente complejas. Pero aquellos con necesidades no complejas, vosotros tenéis que tener la responsabilidad, y es una de vuestras competencias, tener los conocimientos y habilidades suficientes para atender a esos pacientes. Aquellos complejos, depende, según lo que le haga complejo, nos los podéis comentar o no. Bueno, de alguna forma hemos revisado estos conceptos. Incluso si nos pasáramos del tiempo, por haber revisado esto, damos por bastante satisfechos los objetivos. Vamos a continuar ahora y os cuento una paciente. Os voy a contar dos pacientes dentro de nuestra experiencia de limitación de esfuerzo terapéutico y de retirada de diálisis, y particularmente este perfil de esta mujer que además, pues en el contexto de su diabetes, ciega, doblemente amputada, con un problema social muy importante, y era que tenía pues una pensión de la ONCE muy importante, con una niña adolescente adoptada, un marido de quien siempre discutimos la calidad de los cuidados que ofrecía, y lamentablemente, aunque el equipo de nefrología nos presentó a la paciente como candidata para iniciar una limitación de esfuerzo terapéutico y la iniciamos con el protocolo que os vamos a mostrar, no pudimos ofrecer a esta paciente una atención hacia el final de la vida. En este caso, nuestro modelo, nuestra pequeña guía de trabajo, podríamos decir que ha fracasado como fracasan las cirugías, como fracasan muchos tratamientos, porque tampoco es que podemos aliviar todo. Todo es limitado, y en cuidados paliativos también, y muchas veces nos encontramos con situaciones como esta en la que no hemos podido. ¿Por qué? Pues por el carácter de la paciente, por las barreras que pues no pudimos superar. A lo mejor nos hace falta a nosotros más entrenamiento, nos hace falta pues también desarrollar habilidades para atender este tipo de pacientes, pero este es un caso concreto en el que fue muy difícil, y sí que pudimos en un momento pues abordar a la familia y hacer parte del trabajo, pero con la paciente fue muy difícil, casi que imposible el abordaje. Lo que os traigo aquí es que la limitación de esfuerzo terapéutico la vamos a concebir como un marco seguro en el que participe el profesional, médicos y enfermeras, haciendo parte de los ángulos del marco, y luego el paciente y su familia, el siguiente marco de la limitación. Y veis que esta común unión de estos agentes es los que nos va a dar seguridad. ¿En qué? En si el paciente debemos limitarle para un trasplante renal, o su ingreso en una UCI, o intervenciones quirúrgicas, o el soporte nutricional, o los antibióticos, o incluso si el paciente se va a beneficiar de una retirada de diálisis. Ojo, que la limitación de esfuerzo terapéutico es un proceso gradual que vamos a tener que ver con mucha anticipación para poder ir instaurando. No podemos decir, pues hoy decidimos limitar y todo esto el paciente no lo tiene. No, es un proceso que va poco a poco con nuestros pacientes, en nuestra experiencia, para que una retirada de diálisis se pueda generar en una atmósfera saludable para el paciente, para la familia y, ojo, para el equipo terapéutico. Necesitamos meses de trabajo, necesitamos 3, 4, 5 meses de trabajo. Ahora vamos a verlo cómo. Uno de los elementos muy importantes es que podáis estudiar, como os explicaba Rosa en la presentación anterior, los síntomas. Y os traigo el recorrido de trabajos de nuestro compañero Dani, que ha comentado Rosa, porque este es su recorrido en su tesis, en su PhD. Básicamente estas son las publicaciones
que 2 de ellas las tenéis en la revista de la SEDEM y esta otra en estas 2 revistas internacionales están los otros 2. Este está pendiente de publicarse. Esto es muy importante que veáis que vosotros mismos, enfermeros españoles, estáis trabajando para poder ofrecer esta calidad. Y os quiero animar también a los que tenéis por allí en un momento pensado hacer la tesis o empezar algún ámbito de investigación, pues que consideréis de una manera importante, porque vais a hacer contribuciones significativas. Por muy pequeño que os parezca aquello en lo que vais a trabajar, de verdad el impacto es importante para el paciente, su familia y el equipo profesional. También tenemos en el hospital pues la suerte de compañeros que también muy interesados en trabajar, incluso este trabajo reconocido por vosotros mismos, y las necesidades de los pacientes, los síntomas de los pacientes son las cosas que podríamos incluso decir que definen a la enfermería, que definen vuestra profesión. Y aquí tenéis un ámbito de trabajo muy importante. Este es básicamente el protocolo de la experiencia que tenemos de retirada de diálisis en el Hospital de Manacor. En más o menos 16 meses, entre abril y julio, entre abril de 2017 y entre abril de 2016 y julio de 2017 hemos tenido 16 establecimientos de limitación de esfuerzo terapéutico, con 3 de estos que no se han podido desencadenar en un proceso de retirada de diálisis como pensábamos, pero por las limitaciones que los equipos pueden tener. Os cuento... Doctor Leiva, 5 minutos. Gracias. Os cuento, en estos pasos que seguimos este orden, 1, 2, 3, subimos, bajamos, vamos a ver cómo contrastamos los principios bioéticos que debemos garantizar y que debemos observar en los diferentes pasos. Como veis, según en qué momento el paciente es presentado en el Comité de Cuidados Paliativos Renales, sobre todo es beneficencia. Presentamos a un paciente en el que consideramos que se va a beneficiar de una retirada de diálisis. Es un beneficio. Luego, las siguientes, que son las valoraciones del paciente y las entrevistas con la familia, vamos vigilando que haya autonomía en esas entrevistas y las entrevistas que hagan falta, 1, 2, 3, 4, las entrevistas que hagan falta. Luego, cuando hacemos con el nefrólogo una revisión de todas aquellas causas que pueden ser modificables, pues necesitamos que sea no maleficiente y que sea beneficiente. Cuando hacemos un seguimiento con la familia, estamos promoviendo autonomía, beneficencia y no maleficencia. Hacemos el seguimiento para ver cómo ellos se adaptan. Tuvimos el caso en que con una paciente habíamos llegado a establecer en su biografía que se establecería la retirada después de nacer su nieta, su bisnieta, era una bisnieta. Y entonces, al principio le pareció bien porque aquello tenía que acabar. Llegó un momento donde el que naciera la bisnieta se convirtió en algo amenazante también porque nace aquella y me voy yo. Entonces, enfermería estuvo muy pendiente, está por aquí mi compañera que estuvo muy pendiente de esto y pudo decir, ojo, que parece que se lo está tomando de esta forma y se lo tenemos que aclarar, y se lo aclaramos y aliviamos ese sufrimiento que de alguna forma se había añadido de una manera, vamos a decir, artificial. Y lo llevó muy bien. Y es más, a día de hoy a esa familia la vemos y nos dicen que ese periodo de retirada de diálisis es en el que mejor han visto a la paciente. Muy bien, seguimos. La identificación del escenario clínico oportuno para sugerir la retirada de diálisis, pues tiene que ser no maleficiente. Aquí también debemos subrayar la beneficencia. Y luego ingresamos o lo hacemos en el domicilio, pero vigilando que sea una decisión que el paciente quiere, buscando lo mejor para el paciente. Y aquí es donde vemos la justicia como un elemento importante, porque aquí sí que es verdad que necesitamos ver cuál es el impacto en el resto de los servicios sanitarios que podemos de los que disponemos para ofrecerle al paciente. La monitorización en la planta o en el domicilio y el seguimiento del duelo. Vemos el juego que hay o los principios bioéticos que debemos vigilar. Muy bien. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el método? Pues en primer lugar tenemos desarrollado un equipo de cuidados paliativos renales y una comisión que nos reunimos cada 15 días
La comisión, una vez al mes, intentamos con el equipo que coincida una y una, y son 2 reuniones del equipo al mes donde nos presentamos los pacientes, donde además contamos con la opinión de estos compañeros. Pero, ¿cómo participan estos compañeros? Pues hemos hecho un entrenamiento, hemos hecho un currículum de formación para ellos que entre octubre del 16 y julio del 2017 se ha desarrollado. Y son todos estos los elementos de formación importantes, como comentaba Rosa, la toma de decisiones, la comunicación, los conceptos bioéticos, el dolor, los síntomas, forman parte del currículum de formación. No podemos salir hoy diciendo, venga, lo vamos a hacer. No, tenemos que empezar por educación, tenemos que empezar por formación, así como lo dijeron y lo establecieron las enfermeras de Segovia. Y ahora os traigo un paciente también joven, de 66 años, en quien sí pudimos hacer la limitación de esfuerzo terapéutico y establecer el protocolo de retirada de diálisis. Me recuerdo cuando me acerqué con este paciente la primera vez y pues ofrecí el servicio de cuidados paliativos de soporte, dice el paciente, bueno, me presenté como el equipo que ofrecía soporte a pacientes complejos. Este era un paciente doblemente amputado, tenía una diarrea crónica de más de 1 año de evolución, una desnutrición severa, el último ingreso había sido de 4 meses, era un trocito de persona y dice el paciente, complejo yo, no te estás equivocando, y era el de la otra cama, dice, pues bueno, estas cirugías mayores y le toqué sus 2 piernas y el último ingreso que fue de tantos meses y dice, bueno, vale. Después de hacer las entrevistas con el paciente, intentar controlar sus síntomas, la diarrea nunca se controló, las entrevistas con su familia, el paciente dijo un día, oye, ¿no fue ya hace mucho que empezamos a hablar de esto? Ya toca, ¿no? Ya toca que me la retiren, ya llevamos hablando de esto. Y el paciente se daba cuenta que la calidad de vida era tremenda. ¿Veis? Es que esta es la valoración de enfermería, un Bartel de 5, un paciente que lo pasaba muy mal. Y ojo, porque cuando hablamos con su familia, la valoración, ellos decían, al principio era una sorpresa que se lo propusieran y sus hijos decían, es que le hemos visto toda la vida enfermo, desde que somos niños estamos en el hospital. Entonces, claro que nos ha sorprendido que ahora esté de verdad mal. Si está de verdad mal toda la vida, nunca le hemos conocido bien. Y fue un impacto muy positivo para el paciente y para su familia. Fue un proceso saludable, fue saludable para todos. Pero para que sea saludable para todos necesitamos ese tiempo de trabajo. Y voy terminando, muchas gracias. Os presento a Cicely Saunders, es la fundadora de los cuidados paliativos, del concepto. Esta no se os va a olvidar, os lo prometo, porque es una mujer, una trabajadora social, trabajando con pacientes oncológicos, que ve todas las necesidades que tienen y que no están abordadas, y decide estudiar enfermería para estar más cerca de estos pacientes y poder tener una mejor respuesta. Sin embargo, cuando era enfermera, se da cuenta que siguen sin ser de una manera óptima abordados los problemas de los pacientes y dice a su jefe, oye, es que no hacéis esto ni aquello. Y dice el jefe, pues, si quieres que te hagan caso, estudia medicina. Y nos encontramos ante la imagen de una señora que es trabajadora social, enfermera y médico, y así acuña este concepto de dolor total, que es la figura que veis en este momento en la pantalla, ¿no? Con todas estas dimensiones. Y básicamente, pues con este mensaje quiero terminar y espero que pues estemos todos conectados y trabajando. Muchas gracias. Gracias. A continuación, damos paso a Ana María Tordable Ramírez, enfermera desde hace más de 30 años de una carrera profesional y en los últimos 17 años dedicados a los cuidados paliativos. Quisiera detenerme, si me permiten, menos de un minuto, en explicarles su gran recorrido curricular. Es docente en varios cursos de formación de cuidados paliativos y de atención domiciliaria en universidades, en centros, tanto Madrid, Murcia, perito del Colegio de Enfermería de Madrid, ponente en múltiples foros de carácter sanitarios y no sanitarios, con más de 50 líneas de investigación, más de 26 artículos, tanto nacionales e internacionales, y galardonada con 7 premios en comunicaciones tanto en congresos y publicaciones, siendo uno de los más destacados la Cruz del Honor de la Sanidad madrileña por su trayectoria profesional y especialmente como enfermera en cuidados paliativos domiciliario en el Servicio Madrileño de Salud. A continuación,
daremos paso a su ponencia, que lleva por título La obstinación terapéutica, una causa de la deshumanización de la asistencia sanitaria. Qué cansado. Qué cansado. Todo esto que ha contado ella no tiene ninguna relevancia si realmente no llega al paciente. Con lo cual, yo quiero agradecer a todos los pacientes que han hecho posible que esté hoy aquí, además del comité organizador y el comité científico, lógicamente. Quiero dar las gracias porque en este tipo de congresos es raro, me vais a permitir, encontrar dos compañeros, salvo que sea el Congreso de Paliativos, que hablen y ejerzan equipo multidisciplinar, han defendido la enfermería como base de los cuidados y doy fe, porque a ella la conozco, de que esto es así. Entonces, la verdad es que me llena de orgullo poder compartir con todos vosotros temas tan relevantes como son los cuidados y por qué no vamos a ponerle nombre, la muerte. Igual que en congresos de pediatría hablamos de la vida, vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de bioética, autonomía del paciente, valores, espiritualidad, lo decía Cecily Sander, como una parte más a valorar en el paciente. Vamos a hablar de deliberación, aunque también lo han hecho mis compañeros, comunicación, cuidados paliativos, muchos temas ya se han abordado, pero yo también quiero hacer un ejercicio. Ahora les cuento. 3 claves básicas para la asistencia, creo que en un congreso queda bastante claro. La importancia de la parte científica, necesitamos que todo aquello que estudiamos, aquello que investigamos, se publique porque es bueno para todos, ¿no? Para todos los profesionales que trabajamos en este ámbito. Lo técnico, pues es necesario, ¿no? En hemodiálisis es necesario tener una buena técnica. Pero, señores, señoras, sin lo humano queda coja la asistencia sanitaria. ¿Cuántas veces no habremos oído enfermería? Permítanme decir sobre los doctores, qué buen médico es si fuera más cercano. ¿O cuántas veces oímos decir de una enfermera, qué buena enfermera es, qué bien coge las vías, no me entero cuando me pincha, si fuera más cercana? Esto debe de quedar claro como básico para una buena asistencia sanitaria. Entonces, quedando claro, yo no es que quiera ser pesimista, yo les quiero hablar de la muerte, porque la muerte existe. La muerte es un segundo, pum, y uno se murió. Pero hasta que uno se muere, necesita de un proceso, en algunos casos adaptativos, en otros no hace falta adaptativo porque uno se muere por un accidente de tráfico y es de forma inmediata. Pero después de todo lo que han contado nuestros compañeros, de todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que aprender, lo difícil que es la comunicación, la retirada del esfuerzo terapéutico, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Ahora haremos un pequeño ejercicio. Primero, la muerte hay que aceptarla como parte de la vida. No hay que estar continuamente pensando en ella, pero es una realidad que existe y que debemos de saber manejar. Hemos elegido una profesión sanitaria. Yo siempre digo que, porque dicen, tú estarás acostumbrada. No, a esto no se acostumbra nunca a nadie. Ver el sufrimiento de los demás no es fácil. Pero ¿cómo llega uno a ser una enfermera de cuidados paliativos y poder disfrutar de un trabajo que aporta no solamente a nivel profesional unas habilidades, como bien han contado los compañeros, sino a nivel personal, el crecimiento personal que el contacto con los pacientes, el poder conocer cada historia de vida, uno se lleva a casa, pero bueno, como una de las mejores lecciones. Con lo cual, lo más importante será aceptar la muerte como parte de la vida. La identidad y la dignidad de la persona no se pierde. Desde que uno nace hasta que muere, yo seguiré siendo Ana Tordable desde el inicio hasta el final de mis días. Y la dignidad viene per se en mi persona. No permitir la muerte por mantener una obstinación terapéutica es deshumanizador, no solamente para el propio paciente, que lo es, sino para quien realmente o no actuamos o no intervenimos, o para el médico que no aborda la retirada de ese tratamiento. Ahora veremos si realmente lo tiene que abordar solo el médico o tendrá que ser, como bien se ha dicho, un equipo multidisciplinar.
Claro, llegar a este equilibrio de mantener o no mantener un tratamiento no es fácil. Les puedo decir que no es una lección magistral, no vale en una conferencia. No solamente vale estar formado, sino que vale la experiencia de haber tratado, haber comunicado con muchos pacientes que son los que realmente te enseñan y los que, igual que ellos se tienen que adaptar a su proceso de enfermedad y a su proceso de morir, nosotros nos tenemos que adaptar a cada situación, no solamente clínica, sino también humana de cada paciente. Bien, este planteamiento deliberador, como bien ha dicho el doctor, es de todos, incluida la enfermería. Tenemos no solamente un compromiso, sino la responsabilidad de participar en la toma de decisiones y estar en esos comités de bioéticas, en las reuniones multidisciplinares, donde enfermería tiene la obligación de aportar información y dar su visión enfermera. Y claro, los cuidados que humanicen una situación frágil y vulnerable como es el final de la vida, independientemente de que el paciente tenga una insuficiencia renal como cualquier otra enfermedad. Y para ello yo quiero primero recordarles que existen enfermedades irreversibles, muchas de ellas desde el inicio del diagnóstico. Todos vamos a morir. Siento yo ser la persona que lo verbalice, pero si no lo habían pensado. No he traído bibliografía porque creo que no es necesario, ¿vale? Me he saltado. Tenemos la obligación de cuidar la vida hasta el final y es un hecho que está ahí. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que están en una fase avanzada de enfermedad? En muchos congresos ya no se hablan de ellos y yo no sé cuándo es el momento en el que ya no se habla de ellos. Decía una frase Rosa que bueno, siempre podemos hacer algo, no podremos tratar, pero sí podremos aliviar, cuidar, acompañar un sufrimiento que lleva a la propia enfermedad y sobre todo la despedida. Bien, para ello están lo que llamamos cuidados paliativos. Pero yo tengo que defender que los cuidados paliativos no es cierto que sean solamente míos como enfermera de cuidados paliativos. Aprender cuidados paliativos nos obliga a todos los profesionales a tener unas nociones básicas que, lógicamente, no hemos aprendido a lo largo de la carrera profesional. Últimamente se están introduciendo en las universidades, poco a poco, a lo mejor de forma optativa, pero bueno, yo creo que vamos ganando terreno como una necesidad de formación en toda la esfera del paciente en esta fase. Y para ellos yo les traigo otro ejercicio y como me ha gustado, como lo ha hecho el compañero, pues yo les voy a proponer un ejercicio. El ejercicio, para podernos situar qué es esto de los cuidados paliativos, permítanme que les pregunte cómo les gustaría que fuera su propia muerte. Y para ello les quiero posicionar. Si ahora no se centran mucho porque el tema da un poco así de que mueve las entrañas, yo daría, como dice el doctor, me daría por satisfecha si hicieran este ejercicio. Consiste en lo siguiente. Aunque sé que es un congreso de nefrología, como yo no sé de qué voy a morir, yo me sumaré a todos los grupos para no dejarme como que la ponente no se va a morir nunca. No, señores, yo también moriré. Entonces, les quiero dar la opción de que por un momento, si aquí no lo pueden realizar en su casa tranquilamente en la cama cuando estén reposados sin ruido ninguno, piensen por un momento de qué enfermedad quieren morir. Pueden elegir, yo les doy opciones, un cáncer, elijan cabeza y cuello, genitales, gástrico, un cáncer gástrico, metastásico no identificado, o prefieren una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, ¿no? Tendrán que elegir alguna. Todo esto no es un ejercicio que sí, que sé que produce risa, pero con esto lo único que quiero es hacerles reflexionar que si mañana nos va a pasar a nosotros, es el primer ejercicio que tenemos que hacer para poder entender al paciente que tenemos enfrente. La siguiente pregunta, una vez que hayan elegido la enfermedad de la que vamos a fallecer, yo la demencia no me gusta mucho, La demencia me parece un proceso bastante duro, ¿no? O una esclerosis lateral amiotrófica. Piensen por un momento que cuando les tengamos los profesionales que dar la noticia o me la tengan que dar a mí, ¿quién les gustaría que le acompañase?
con quién querrían compartir esa noticia, per se, en el sitio. ¿Qué persona les gustaría que les diera la noticia? ¿Qué médico? ¿Les gustaría elegirlo? Si les dijera que la enfermedad que tienen es irreversible, ¿les gustaría poder decidir en su proceso? ¿Que les hicieran partícipes? ¿Les gustaría tener toda la información referente a su proceso? ¿No? ¿No se sienten preparados? ¿No es el momento? Si tuvieran que elegir el lugar de cuidados, ¿qué preferirían? ¿Su casa? ¿Su cama? ¿O tal vez no quieran hacer sufrir a los suyos y prefieren una unidad de cuidados paliativos? O tal vez estén solos en la vida y algún profesional se apiadará de ustedes y les buscará la solución para su mejor cuidado. Cuando uno realiza este ejercicio, que les puede parecer baladí, les puedo asegurar que por mucho que no lo queramos imaginar, seguramente cuando nos llegue la hora estaremos aturdidos y no seamos capaces de pensar muchas de las cosas que les he dicho. Hecho este ejercicio, nos posiciona en un acercamiento de compasivo hacia el otro, con lo cual, por mucha ciencia que sepamos, por mucha técnica que realicemos, si no sabemos posicionarnos en el lugar del otro, entender por qué no escucha, por qué no entiende, por qué no sigue un tratamiento, por qué a pesar de haberle dado la información de que la enfermedad es grave, necesita que se lo vuelvan a repetir porque no lo ha entendido, yo creo que nos posiciona como profesional sanitario en una rama que yo creo que cualifica a muchas enfermeras, que es la parte humana. Les emplazo a que lo hagan en casa solos, sin que haya nadie delante. Si les duele, tienen la suerte de poder salir. Y si no les gusta la enfermedad que han elegido, pueden cambiarla. Pero la realidad es mucho más dura. No sé qué les ha parecido el ejercicio. ¿Les ha removido un poquitín? Un poquitín. Sí, ¿verdad? Bien. Pues una vez que uno ha podido plantearse cómo querría vivir su propia muerte, uno se da cuenta que no solamente la sociedad no está preparada para escuchar esta palabra, sino que no acepta la muerte. Pero no solamente la sociedad en la que vivimos, los propios profesionales, no se nos ha educado a que la muerte existe y eso que enfermería puede estar un poquito más cercana y vinculada a ella. Entonces podemos diferenciar tres actitudes en profesionales sanitarios y en la propia sociedad de hoy, donde se rechaza o se oculta la muerte, dando lugar a lo que llamamos la conspiración del silencio, que muchas veces los familiares nos quieren hacer partícipe de ellas. Si no estamos bien formados en temas de comunicación, nos es más fácil a veces adaptarnos a eso que nos piden que intentar, por derecho del paciente, es más, se hizo una ley para ello, beneficiar al paciente si él es el que quiere recibir la información. Luego tenemos una actitud de rechazo, de ocultación, tenemos una actitud terapéutica solamente basada en la enfermedad, de tal forma que solamente se ve, es duro decirlo, el riñón del paciente, la funcionalidad del riñón del paciente, o solamente nos detectamos en el cáncer del paciente. Sin embargo, no tenemos visualizada la integridad del paciente, social y espiritual. 4 ramas para vislumbrar si es acorde el tratamiento a esa valoración completa del paciente. Esto nos lleva a veces a tener obstinaciones terapéuticas de tal forma que llega a ser un tratamiento deshumanizador, que era el tema que nos tocaba tratar. Y esta obstinación terapéutica es contraria al cuidado humanizador. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces en el cuidado de un paciente uno ve claro que no se puede seguir con tratamientos de hemodiálisis,
o con tratamiento de diálisis, o con tratamientos de quimioterapias, o con tratamientos de… Seguro que les ha pasado, no solamente en los pacientes, sino en algún allegado, donde dice, uno tiene que luchar hasta el final. Pero luchar hasta el final no implica seguir tratamientos que hacen que la calidad de vida se pierda y que uno no tenga tiempo ni de despedirse, o que no sea consciente de aquello que va a suceder. Y la otra opción son los cuidados paliativos, que no solamente intenta adaptarse para aceptar la muerte, que no es fácil, sino que intenta buscar la calidad de vida, el control sintomático y, lo más importante, el acompañamiento. Siempre hay algo que podamos hacer por el paciente. Bien, luego, como bien se ha dicho, tenemos que estar formados no solamente en cuidados paliativos, sino en bioética, bioderecho. Bueno, tenemos que ser tan superwoman que a mí me falta tiempo. Yo sigue pasando la vida y yo solo sé que no sé nada. Cada vez las situaciones se ponen más complejas, cada paciente es único y irrepetible con unas necesidades distintas, pero esta es la realidad que tenemos en la sociedad de hoy. Bien, la toma de decisiones no se pueden tomar solamente a nivel de la función renal. Como hemos visto, no solamente es la parte biológica del paciente la que tenemos que tener en cuenta, no solamente es la coordinación entre profesionales sanitarios, no solamente es el médico, es la enfermera, es el trabajador social. Ojalá hubiera en todas las unidades psicólogos. Pero la realidad que vivimos es que los 4 profesionales sanitarios que somos, y así lo defiende la Sociedad de Cuidados Paliativos, las unidades no son completas. No es cierto que tengamos psicólogos, son escasos y los equipos de cuidados paliativos no tenemos todos los profesionales sanitarios que quisiéramos para cubrir todas las necesidades. Con lo cual, les emplazo a que se formen en cuidados paliativos, aunque sea en un nivel básico para abordar cosas tan duras y tan difíciles como es la comunicación de la muerte de un paciente, ¿no? Tanto al familiar como al propio paciente, porque a veces así te lo demandan. Bien. Luego, el paciente y la familia van a ser el objetivo de nuestra atención. Pero no nos olvidemos, nosotros no decidimos. Nosotros sabemos a nivel científico y técnico y podemos vislumbrar de alguna manera cuáles son los valores del paciente y la familia, pero la última decisión la tiene el paciente. El paciente y la familia, si la unidad a tratar es paciente y familia, no solamente me vale la decisión del paciente. Para que no haya un duelo patológico en la retirada de un tratamiento, debemos de aunar ese pensamiento, tanto el del paciente como el de la familia. Hay veces que no es posible, pero tenemos que dedicar el tiempo suficiente para que la familia entienda que el paciente es el que pide la retirada muchas veces de la diálisis. Bien, tratamiento conservador. Lo ha estado comentando Rosa, es una alternativa lícita totalmente, donde yo no tengo claro si, ojalá llegue a los 83 años, pero si llego con deterioro funcional o deterioro cognitivo, además que pudiera no estar tan indicado, yo también quiero decidir y lo más probable es que con buena información decida que no quiero diálisis y tal vez el tratamiento conservador sea lo más adecuado. Es cierto lo que dice Rosa, muchas veces el paciente verbaliza lo que diga el doctor, pero creo que enfermería tiene también una labor importante de si ha recibido bien la información, si la ha entendido, conocer qué valores tiene el paciente, porque el tiempo en consultas muchas veces es limitado. Les puedo decir que la atención domiciliaria es un lujo, aunque a veces tenga sus inconvenientes, ¿no? Bueno, pues porque no siempre están en las situaciones tal vez más higiénicas que uno entiende por limpieza, ¿no? Pero la atención, como les he dicho, tiene que ser no solamente biológica, sino también psicológica. Y cuando hablamos de espiritualidad, ¿a qué nos referimos? ¿A religión? No. La espiritualidad es algo que cada persona tenemos y desarrollamos dependiendo de nuestra experiencia en la vida. Puede estar acompañada de la religión para aquella persona que sea creyente, independientemente de la que practique, pero es todo aquello que le hace tener sentido a la vida a cada persona. Conocerla es importante,
porque tal vez uno de los mayores problemas del paciente no sea la diálisis o el problema que pueda tener de insuficiencia renal. Tal vez el problema sea que no ve a su hijo desde hace 40 años. Detectar esto es tan importante como prescribir o no un tratamiento terapéutico, hasta tal punto que el dolor, como síntoma principal en un paciente, no es el dolor físico, sino el dolor espiritual, lo que Cecily Sander decía como dolor total. También debemos de abordar el dolor total. No quiero agobiarles entre el ejercicio que les he mandado, entre todas estas ramas que debemos de saber, no solamente hacer una valoración funcional o psicológica o cognitiva, sino ahora les hablo de lo espiritual. Pero si queremos que el paciente consiga una muerte en paz, debemos de saber abordar también la parte espiritual. Cuando uno conoce los valores del paciente, a la hora de tomar decisiones sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, uno puede llegar a humanizar esa retirada, de tal forma que si uno es capaz de resolver o facilitar la ayuda para que pueda ver a su hija, que hace 40 años que no la ha visto, tal vez sea el motivo en el que el paciente decida: ahora me puedo retirar la diálisis. 5 minutos, Ana. Muy bien. Bien, las guías están ahí como consensos, como literatura de apoyo a la toma de decisiones, pero no será suficiente si no conocemos la visión del paciente, no solamente con respecto a su enfermedad, sino también con respecto a sus valores. Como hemos dicho, la herramienta principal es la comunicación, que no es fácil, que no es cierto que uno haga un curso de comunicación y ya sabe comunicar, que cuando uno se aprende A, B y C resulta que tiene que empezar por la D, C, B y A. En otro no hay técnica porque empieza porque tiene que poner una ampolla a lo mejor de morfina o en el caso del renal, ¿no?, de metadona, para aliviar el dolor que tiene físico para poder abordar la comunicación. Pero muchas veces no la abordamos por la propia desesperación de la familia, que de alguna manera obliga a continuar con tratamientos fútiles, porque enfrentarnos a la familia tampoco es fácil. Este cambio de actitud terapéutica, de tener cuidados paliativos, implica no solamente abordarlo en la parte final de la vida de un paciente, sino mucho antes. Tal vez cuando se prescribe una diálisis en un paciente hay que hablar de los pros y los contras y no dejar esa conversación a lo largo del tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a ir observando que el deterioro del paciente se va agudizando y en algún momento hay que seguir retomando esa conversación. O muchas veces oímos a los pacientes la desesperación: ¿para qué esto? Yo creo que ¿para qué seguir dándome diálisis? Hay que aprovechar esas inclusiones que hace el paciente para poder retomar que tiene capacidad de poder decidir la retirada del tratamiento. Y bueno, la negación y aceptación del proceso de morir no justifica que mantengamos de forma indefinida tratamientos que son costosos, no solamente a nivel económico, sino también a nivel emocional. ¿Pero qué impedimentos tenemos para hacer esto? Bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? La falta de tiempo. Tienes que estar haciendo diálisis a un paciente, o tienes que hacer 400 domicilios, o tienes que ver a no sé cuántos pacientes en consulta, y la falta de tiempo es un factor importante. De ahí que haya, cuantos más profesionales haya formado, más podremos participar, entre ellos enfermería, en tema de comunicación. La carga emocional, esto nos remueve por dentro, no es fácil decir a un paciente que estamos en la fase final de vida. La falta de formación es evidente, la aceptación por parte del paciente y la familia es dolorosa, la petición de familiar de continuar, fallecer con la diálisis puesta. Esto lo explicaba muy bien en un congreso de oncología una enfermera que decía: hay pacientes que fallecen con quimioterapia intraféretro. Esto me impactó tanto cuando lo escuché que dije: esto es la falta de comunicación que tenemos con los pacientes. Explicar a un paciente que se muere tal vez nos lleve 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 7 días, pero desde luego lo que tengo claro que no por no abordarlo se llegue a favorecer de alguna manera que mantengan
tratamientos que son fútiles. Morir no justifica el tratamiento fútil de un paciente. Luego, para optimizar los tratamientos, debe haber toma de decisiones consensuadas donde reivindico la presencia de enfermería. Creo que enfermería tiene la profesionalidad, tiene la responsabilidad, tanto ética, moral, como enfermera, de participar en esa toma de decisiones. Enfermería tiene que estar presente en esa toma de decisiones de indicación de tratamientos terapéuticos. Con ello estaremos informados y podremos seguir abordando con el paciente temas de comunicación que necesite. Por principio de justicia, por proporcionalidad terapéutica, por una visión holística que tenemos del paciente en todos los ámbitos que hemos comentado. El incremento de costes sanitarios obliga a la sostenibilidad del sistema bajo criterios éticos, donde cuidemos y protejamos la fragilidad y vulnerabilidad del propio paciente, que a veces él mismo no sabe defender. Luego, el cuidado debe ser integral e integrador, debe de haber esa deliberación ética, como bien defendía el doctor, favorecer la calidad de vida, una comunicación sincera y veraz, acorde a las necesidades del paciente. A veces el paciente no se ve preparado para recibir esta información, hasta aceptar el proceso de morir y que se produzca una despedida. Bien, cuando hay tratamiento conservador, hay más facilidad de poder proporcionar cuidados paliativos acorde a las necesidades del paciente que cuando el paciente mantiene diálisis y fallece en el hospital. El cuidado debe de ser humanizador. No nos olvidemos de esta parte tan importante para médicos y para enfermería y todo el profesional sanitario que se acerque a los pacientes en esta fase de vida. Sobre todo porque les recuerdo que por aquí pasaremos todos. Y yo siempre digo que ojalá tengamos profesionales sanitarios que nos atienden con la misma capacitación, responsabilidad y humanidad como todos los aquí presentes, que les mueve seguir aprendiendo y justifican con ello su tarea profesional. Como conclusiones, me gustaría que además del ejercicio, que es el que más me interesa, que se lo lleven a casa y se acuerden por la noche de mí, duerman, eso sí, si se notan agitados con su pareja al lado, no le mencionen mi nombre, digan que es un ejercicio. Y bien, como decía Cecilia, las conclusiones serían aceptar la muerte como parte de la vida, permitir una comunicación y una deliberación multidisciplinar, planificar de forma anticipada los cuidados que quiere y desea el paciente para intentar cumplirles, tratamientos individuales con valoraciones globales, instauración de diálisis debe de ir acompañado de criterios de posible retirada, acompañado de las guías clínicas, y el acompañamiento hasta el final de la vida debe de ser parte del tratamiento. Como decía Cecily Sander, pionera en los cuidados paliativos, tú importa por ser tú, importa hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el último día que vivas, ¿no? No que mueras, sino que vivas. Muchas gracias a todos. En primer lugar, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, a la mesa por sus excelentes ponencias, y a través de sus ponencias nos han activado el aprendizaje, ¿no?, a través de la práctica reflexiva. Y si me permiten, daría paso a hacer alguna pregunta dentro del público, que posiblemente tengan muchas. E intentaremos ajustarnos al tiempo, ya que hemos empezado 10 minutos tarde. Aún así hemos ganado 5. Gracias por ajustar sus tiempos. ¿Alguna pregunta? ¿Miguel? Sí. Pero sí que he hecho en falta que, no sé, que comentaran algo, bueno, yo igual estoy un poco obsesionado, ¿no?, sobre las voluntades anticipadas, las instrucciones previas. No se ven, yo por lo menos no las veo. Yo digo siempre que es como los billetes de 500, son de curso legal, pero no existen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinión? Y bueno, felicidades, yo, vamos, estoy, no sé si emocionado, yo de verdad que, no sé, les tiraría algo, en el buen sentido de la palabra. Sí, adelante, señor Ley. Me gustaría sí que subrayar esto que has comentado, que se ven muy poco
han funcionado poco, nos han defraudado incluso en el ámbito de cuidados paliativos y probablemente, esta es la última hipótesis que tenemos, se deba a que es una transculturización y que para la cultura latina no es un modelo que esté realmente acorde a la familia, a las personas, porque si os dais cuenta, o al menos en oncología, la conspiración del silencio tiene un peso importante. Es muy diferente a las culturas anglófonas y donde desde el primer momento el paciente quiere saber con detalle, diagnósticos, ver imágenes, y sucede que en las culturas de habla hispana no es así. Y esto es uno de los posibles motivos, dentro de muchos otros. Y entre esos otros también me gustaría comentar que las voluntades anticipadas como concepto no se han entendido como un proceso dinámico, como un concepto cambiante, porque un paciente puede iniciar el proceso y debiera ser acompañado por su médico de cabecera o su médico referente, con la posibilidad de luego modificar. Y se ha visto como pues, un testamento, como una cosa que dejas escrita, y es un proceso dinámico, y probablemente al menos estas dos cosas puedo aportar a tu pregunta, que es verdad, que se ven poco. Sí. En una revisión bibliográfica que hicimos hace poco sobre el documento de voluntades anticipadas, en España, por cada comunidad autónoma había un nombre diferente. El registro era diferente. El número de testigos era diferente. Y si le hablo de mi experiencia clínica, uno se puede sorprender. Resulta que un paciente tiene voluntades anticipadas hechas y resulta que pide no colocación de sonda de gastrostomía. Y cuando yo voy a ver por primera vez a la paciente tiene una sonda de gastrostomía. Entonces, cuando el marido me enseña las voluntades anticipadas, dice, ella no lo quería, pero yo no seré quien, vamos, que si hay que ponérsela, se le pone. Entonces, yo creo, después de estudiar el tema y después de la experiencia con muchos pacientes, el documento, no hay que fijarse solamente en el documento legal. ¿Por qué hablamos planificación anticipada de cuidados? No hablamos de voluntades anticipadas como documento legal. Debemos de iniciar la comunicación con nuestros pacientes. El hacer un documento legal, si yo lo hago de forma individual, sin hablar con nadie, sin hablar con mi entorno familiar, no van a conocer mis valores y mis deseos con respecto a los cuidados al final de la vida y de la muerte. Si esto no lo comparto, doy fe que mi familia va a intentar todo lo que sea posible, porque tenemos muy claro lo que queremos para nosotros, pero ¿qué quieren los demás para nosotros? Salvo aquellos que tengan así, no sé si me entienden, ¿vale? Entonces, por crear un poco de risa, ¿no? Que no sea todo muerte. Luego, el documento no tiene que basarse en la parte solamente legal, sino debe de ser algo que nos ayude a los profesionales sanitarios para conocer los valores y los deseos del paciente. Si uno esto lo registra en la historia clínica, sería tan valedero como un documento legal. Y como tal, con el médico de cabecera, que debería de ser la figura que aúne todas las especialidades por las que en un momento determinado pasa el paciente y es el referente muchas veces de la familia cercana al paciente, debe de valer para conocer la parte espiritual del paciente, cuáles son sus deseos, más que el documento legal, por lo que ha comentado el compañero. Yo quería señalar en la parte que nos toca nefrológica que en mi vida profesional solo he tenido una paciente que encima está trasplantada, está fenomenal, que yo conocía que tenía un documento de voluntades anticipadas. Es muy importante en el paciente el manejo renal conservador lo que decía, una historia clínica donde quede reflejado pues, o voluntades anticipadas o un ítem o instrucciones previas para que cuando los de urgencias o el médico de cabecera, que lo debe de conocer, se lea esa historia, sepa que el paciente ha aceptado y ha elegido ese tratamiento conservador. Y eso, como decía Ana, tiene un valor legal. Un valor legal y, sobre todo, tiene un valor de buena práctica clínica de cara a otros compañeros. ¿Alguna pregunta más? Aquí a la izquierda.
Hola, soy María Victoria Miranda del Hospital de la Princesa de Madrid. Yo quería puntualizar esto porque yo he dejado mis instrucciones previas el día 19 de septiembre. Quiero puntualizarlo porque me impresionó. Yo fui a Sagasta número 6 a realizar mis instrucciones previas. Es un documento absolutamente serio, absolutamente informado por la gente que trabaja allí, que son profesionales como la Copa de un Pino, con un nivel de comunicación muy alto. Y yo soy consciente de que he firmado un documento que se va a tener en cuenta en cualquier momento sobre cualquier opinión al respecto de mi entorno. Es decir, mi familia sabe que yo he firmado eso, todo mi entorno sabe que yo he firmado unas instrucciones previas. Con lo cual, cualquier médico, esté yo en Salamanca, Dios no lo quiera, pero si me pasa cualquier cosa en cualquier provincia, eso consta a nivel nacional. Eso es absolutamente respetable, ¿no? ¿Por qué es importante un testigo o un representante? No porque dé fe, que sí tiene que dar fe de que yo he realizado unas instrucciones previas, sino porque va a ser el contacto con el que el médico, vuelvo a repetir, Dios no lo quiera o quien sea no lo quiera, si yo tengo un accidente va a contactar con esa persona que figura ahí como representante, no como testigo de que yo he firmado eso o no. Yo lo he firmado en plenas facultades, luego eso es absolutamente ilegal y tiene que ser respetado. Ese representante va a ser el contacto con el médico que va a dar fe de que efectivamente yo no quiero ninguna maniobra extraordinaria en caso de uno firma unos ítems, elige los ítems que figuran ahí y me impresionó, quiero comentarlo porque yo cuando lo hice, y tiene que haber muchas personas que hacen instrucciones previas porque yo pedí hora en marzo y me dieron para el 19 de septiembre, o sea que es un tiempo y solamente se hace hasta finales de septiembre en Sagasta número 6 a nivel nacional. Me comentaron que va a poder realizarse en muchos hospitales, que se está preparando y formando gente para que puedan hacerlo en ciertos hospitales y en ciertos centros de atención primaria. Quería comentarlo porque yo me quedé impresionada, porque yo pensé que, bueno, era como todo mucho más, es absolutamente serio y es un elemento legal, que ese mito que dicen, la familia si opina que va a hacer, no, se tiene que respetar tu voluntad realizada con absoluta conciencia y siendo realista, ¿no? Solamente eso. Y luego quería preguntar a la mesa, en caso, porque nosotras las enfermeras nos vemos muchas veces en estas tesituras, ¿no? Se sabe que la paciente o el paciente no tiene futuro, se sabe que está terminal, se sabe que no hay nada que hacer y, sin embargo, se siguen pidiendo pruebas, se siguen haciendo lo que llamamos encarnizamiento terapéutico, ¿no? Terapéutico o curiosidad, porque no me explico por qué hay que sacar analíticas cuando la persona está prácticamente... ¿Qué podemos hacer nosotras, aparte de negarnos? Porque lo podemos hacer, ¿verdad? En estos casos en los que vemos que se está sobrepasando ese límite del tratamiento. Pues, como hemos dicho a lo largo de toda la charla, trabajo en equipo. La atención del paciente renal, tanto en diálisis, sobre todo en diálisis, es un trabajo multidisciplinar donde en todo momento se deben comentar a los pacientes y no entre los médicos. Debe haber una comunicación entre enfermería y el nefrólogo y las auxiliares del plan que hay con el paciente, tanto si el paciente va a trasplante como si es un paciente que está muy deteriorado, con deterioro funcional, ha tenido un ACVA, planificar los cuidados al final de la vida. Evidentemente, yo creo que si hay un desacuerdo en la forma de actuar, pues yo creo que esas cosas se deben decir y se deben aclarar, porque es bueno, porque es bueno para el paciente, es mi opinión. Quizás si hay un desacuerdo entre el equipo de enfermería, entre todos los nefrólogos, todas las enfermeras, a lo mejor en un momento dado, si no estamos de acuerdo, hay que acudir al comité de ética. Yo quiero aportar que más que negarnos, como lo decías, ¿qué es lo que podemos hacer? Negarnos. Yo creo que debemos de partir de una actitud positiva y debemos señalar en el servicio que hace falta formación, porque estos son cambios que son difíciles y luego también comparto la desazón de incluso ver compañeros
que han terminado recientemente la residencia, que llevan poco tiempo o llevan un par de años ejerciendo y pareciera que estos conceptos debieran estar más impregnados porque se están formando con esta juventud de conceptos, digamos, y vemos que no. Y hace falta que nos formemos, hace falta que, lo que dice Rosa, el trabajo en equipo. Y respecto al comité de ética, no nos olvidemos que los comités de ética son no vinculantes. Ellos no nos van a resolver los problemas, ellos van a analizarlo y van a dar unas sugerencias de cómo conducir el barco. Y muchas veces es una de las recomendaciones que se hacen, pues son educación focalizada en las necesidades que generan estos conflictos en el servicio. Si me permitís. Sí. Bueno, sí. Como enfermera tengo que decir que es un recorrido que no ha sido fácil, pero yo sí me he sentido miembro de un equipo donde se me pide la opinión, cuál es mi visión del paciente. Pero comentado con muchas compañeras, a mí me gustaría saber cuántas de las salas, de las personas que estáis en la sala, la mayoría me imagino que enfermeras, participáis en las reuniones multidisciplinares para hablar de los pacientes y para dar una visión de ellos o una toma de decisiones. ¿Cuántas? Entonces, del dicho al hecho, cuento, no sé si llego a 5. Veo muy mal. 4, ¿no? 4. 4. Entonces, contestando a tu pregunta, no creo que haya que llegar a negarse, como decía el doctor. Yo no me quiero poner en contra de mi compañero. Yo tengo la obligación de informar. Yo quiero que me llamen en la siguiente reunión. Tengo que hablar de Pedro, de Juan o de Antonio. Yo quiero participar. Tengo algo que decir. No solamente es la parte biológica, creo que lo he dicho claro. Quiero decir, hay veces que en esta dinámica de saber si tiene leucocitos y cómo tiene la función renal, nos olvidamos de partes importantes del paciente, como es el ejemplo que les he puesto, ¿no? A lo mejor no le compensa tanto dar diálisis y le compensa mucho más ver a un hijo que hace 40 años que no le ve. Entonces, yo quiero participar e informar de esa parte que para el paciente es importante. Quiere decir, tenemos una obligación profesional impresionante. Antes de llegar a decir no lo hago y el conflicto le tienes asegurado, yo diría que me voy a anticipar. Y de momento, a lo mejor después del Congreso, les hace remover un poco, bueno, pues que vamos evolucionando y yo quiero ser partícipe en la toma de decisiones, tanto si se va a poner diálisis como si va a ser el tratamiento conservador, como si hay que retirarla. Necesito tener esa información para comunicación con el paciente y a la vez revertir la información que me da el paciente, porque muchas veces nosotros estamos mucho más cercanos y sabemos más del paciente de esas otras esferas. Entonces, antes de decir me niego, para no crear conflicto, yo diría, yo quiero ser partícipe. ¿Les importa llamarme en la siguiente reunión que tengan para poder hablar sobre la decisión de diálisis o no? Y irás aprendiendo, incorporando y por qué toma decisiones. No sé si he contestado. Si me permitís, vamos a dar por concluida la sesión, y dado que ahora sí que nos hemos pasado mucho del tiempo y los que vienen detrás nos darán un poco en la cabeza. A modo de conclusión, la importancia de la comunicación, el trabajo en equipo y el abordaje integral tanto del paciente y la familia en la toma de decisiones en esta etapa de la vida como es la muerte. Gracias a todos y os esperamos.